Hola, mi nombre es Lindeluz. Eh, yo soy flautista, tengo 34 años. Soy de aquí de Otavalo. Eh, bueno, y esta es mi historia. Eh, yo vivo aquí en Otavalo desde que tengo 3 años de edad. Mi papá es otavaleño y mi mamá es extranjera, es de Bélgica. Entonces a mis 3 años vinimos a vivir acá con la familia y desde entonces pues he crecido aquí. Eh, Estuve siempre rodeada de las dos culturas, de la cultura y de la tradición de mi madre, a través de su música, justamente, del idioma que nos enseñó también, y toda la parte tradicional por el lado de mi padre, que era también, en primer lugar, ha trabajado siempre con turistas, haciendo guianza. Entonces siempre he tenido un gran amor por la naturaleza, por la cultura, y nos ha transmitido eso mucho porque siempre nos ha contado las historias de los pueblos. Bueno, he crecido en medio de las dos culturas, de la cultura europea por parte de mi madre, a través de su música, del idioma que nos enseñó, y obviamente la parte de la cultura paterna, que es la cultura de aquí. Y esto nos ha enseñado porque él, bueno, es músico también, es músico de oído. Y por otro lado es guía turístico también, entonces siempre nos ha enseñado acerca de las historias de los pueblos, acerca de nuestra propia historia, acerca de la naturaleza, las plantas, las montañas. Y es un mundo sumamente fascinante cuando lo escuchas desde niña, ¿no? Cuando te habla sobre los espíritus de las montañas, que te acompañan o que tienen una forma propia. Entonces tú como niña vas ya imaginándote ese entorno en donde realmente eres uno con la naturaleza, y creo que eso es algo muy lindo de aquí. Y fue también la razón por la que mis padres decidieron criarnos acá y no en Bélgica. También pues desde pequeña fuimos a una escuela que era bastante comunitaria. Cuando nosotras éramos pequeñas, las escuelas dentro de la ciudad tenían solo permitido tomar un 20% de niños indígenas dentro de la escuela. Y mi escuela, a la que fuimos, pues era una escuela abierta. Entonces prácticamente no habían niños mestizos porque en esa época se veía mal que un niño mestizo juegue con un niño indígena. Entonces nosotros crecimos muy fuera de eso porque realmente estuvimos rodeados de toda esta cultura, y de esa manera también pues aprendimos a familiarizarnos un poco con el idioma, con la fonética, con la música, que para mí eso es algo que me marcó bastante. Dentro de la música indígena pues tienes mucho la música con el viento, los vientos, las payas, las quenas, los rondadores. Entonces son sonidos que para mí como que se introdujeron en mi vida, y por ahí pues entonces elegí también como instrumento para mí, para mi profesión, la flauta. Y bueno, de ahí viene también el lado europeo, ¿no? Con mi madre, porque comencé a estudiar la flauta traversa de una manera académica. Entonces así se fueron como uniendo para mí las dos culturas. Cuando empecé a estudiar, pues me fui a Quito. Viví en Quito casi 17 años. Entonces, al principio viajaba, cuando tenía 14, 15 años, viajaba todas las semanas a Quito y recibía mis clases y regresaba acá. Pero era un viaje bastante peligroso muchas veces, tenía que viajar sola. Entonces a la final me quedé a vivir en Quito y empecé a estudiar ya formalmente en el conservatorio, en un programa orquestal, y creo que ahí descubrí realmente
lo que quería consolidar en mi vida. La primera vez que entré a clases con mi profesor, estaba la Orquesta Sinfónica ensayando arriba y supe que eso era lo que yo quería hacer en mi vida, que quería tocar en un grupo, que quería rodearme de toda esa magia. Y así fue como entré al mundo de la música. Estuve tocando en la orquesta por 10 años, ya en una orquesta profesional. Y bueno, después empezó nuevamente a despertarse esa nostalgia de mi tierra, ¿no? De mi espacio, del lugar donde crecí, de esa cultura que cuando uno va a Quito, pues ya se pierde un poquito, porque es una cultura muy occidentalizada, ¿no? Entonces solo había música académica, los teatros, todo eso era muy, muy occidental, las óperas, bueno. Y nació nuevamente esa inquietud que tenía yo cuando era pequeña, ¿no? Y era, quiero regresar a mi tierra y quiero que haya la posibilidad de estudiar o de hacer música en donde yo vivo. Hubieron dos momentos muy fuertes. El primero estaba dentro de un proceso. Yo venía los fines de semana siempre acá y empecé en un proceso un proceso espiritual, ¿no? Un proceso que me traía de regreso a las raíces, un proceso chamánico. Venía, hacía ceremonias chamánicas. Y hubo un punto en el que por mi trabajo y por todo lo que yo venía haciendo en ese momento, ingresé también a la universidad. Se abrió por primera vez una carrera de música en la universidad. Entonces empecé a ir a la universidad también. Y esto demandó para mí los fines de semana. Entonces los únicos momentos que yo tenía para regresar se perdieron también. Entonces durante 4 años tenía todos los fines de semana, sábados y domingos, universidad. Entonces llegué a un punto como de quiebre un poco. Llegué a un punto un poco de quiebre conmigo misma porque estaba tan ocupada haciendo tantas cosas. Estaba en la mañana en la filarmónica, en la tarde daba clases, tenía 24 estudiantes, entonces pasaba todas las tardes repletas. En las noches llegaba a estudiar para la universidad, en las madrugadas me levantaba a estudiar para la orquesta. Y vivía todo ese proceso al mismo tiempo con mi hijo, que en esa época tenía como 5 o 6 años. Y sentía que estaba como perdiendo un poco ese momento de vida, en primer lugar. Y en segundo, le estaba metiendo a él también en una montaña rusa de actividades, de producción, de tantas cosas. Y estábamos perdiendo un poco ese contacto. Entonces ese fue el otro punto bastante importante para mí, que era el reflexionar sobre cómo quiero que mi hijo crezca, en qué ambiente quiero yo que él crezca. Que tenía cosas muy lindas porque él pasaba conmigo en la orquesta, o cuando regresaba de la escuela estaba pues jugando con los otros niños que estudiaban música, que era algo lindo. Pero por otro lado era todo occidentalizado y todo basado en esta línea tan, creo que poco humana, que es de producción, producir, un concierto cada semana, ensayos, tareas, un montón de cosas que además que cuando estás en un puesto como en el de una orquesta filarmónica, también tienes un peso encima de un montón de gente que viene atrás tuyo y que quiere tu puesto, ¿no? Entonces es algo bastante competitivo al fin y al cabo. Y regresé un poco a ese punto en el que recordé a mis padres tomando una decisión de vida de regresar acá, regresar a Otavalo, de que crezcamos acá, de que tengamos este otro tipo de vida, ¿no? que es mucho más humana. Y esa fue como la clave para mí para regresar. Entonces me decían que si uno está
más de la mitad de su vida en otro lado, es difícil que regrese nuevamente. Y yo estaba ya en ese momento en el que ya era la mitad de mi vida que había pasado fuera, entonces decidí que tenía que volver. Entonces regresé y estuve aquí un año prácticamente. Eso ya fue cuando nació mi hija, un poco buscando contactar, buscando, tenía ya la idea muy clara de cómo quería que funcionara esto de Taquiri. En ese momento todavía no teníamos el nombre, pero tenía esta idea de juntar esta música académica, retomar toda la parte de la tradición oral, de la música pues tradicional de aquí. Y fue como un año de buscar un poco de cómo se puede hacer, en dónde puedo golpear puertas. Venía todavía con toda esa aceleración de todos esos años en Quito, entonces buscaba maneras como que sean rápidas o eficientes. Y bueno, cuando uno regresa es como que tiene que ver que aquí todo se mueve como se den las cosas. Entonces fue como un volver a ubicarme, ¿no? En el tiempo, en el espacio. También iba como valorando mucho más el espacio que tenemos aquí, ¿no? La forma de vida, además, que tenemos aquí, que es todavía mucho más comunitaria. En Quito, pues cada uno vive su propia vida. A veces conoces a uno o dos de tus 20 vecinos. Y cuando vienes de acá todos son vecinos, entonces te encuentras de un lado al otro de la ciudad y vecino, ¿cómo está? te conoces, ¿no? Entonces eso es algo que también para mí es muy importante y para la vida de mis hijos creo que eso es sumamente importante también. Decía acerca de la parte de la vida comunitaria aquí, que creo que eso es muy importante para mí, para que sientan, para que puedan vivir mis hijos. Cuando aquí a alguien, no sé, se le daña algo en la casa o se le inunda la casa, entonces la comunidad va y ayuda. Y eso es algo lindo, porque tú sabes que nunca estás solo. Y sabes que la gente a tu alrededor es gente en la que puedes confiar. Y también sabes que tú puedes hacer algo por la gente con la que convives, ¿no? Que es un día a día. Y eso es algo lindo, el convivir con la gente, porque realmente cuando uno pasa ya a estas ciudades grandes y todo eso, se olvida de convivir. Y eso es muy importante. Lo he visto también en mis hijos. Hubo un punto en el que yo lo veía a Joaquín, a mi hijo mayor, pues un poco enajenado ya con las cosas y también así todo acelerado y estresado. Y yo decía, ¿cómo es posible que un niño de 7 años esté estresado? No puede ser, no es sano. Y es muy normal, porque tú ves a todos sus compañeros y todos están estresados. Entonces dices, no está bien, no es una vida para un niño, no es una vida en donde tú tienes que, no sé, tienes un niño de 7 años y tienes miedo de que vaya a la esquina a comprar pan porque no sabes con quién se puede encontrar, ¿no? Y no sabes con quién puedes contar. Entonces cuando vinimos acá, el primer cambio que vi en mi hijo fue de relajarse, de llegar a casa, de empezar a hacer amigos. Y eso para mí fue muy importante también, el ver que mi hijo tiene amigos en este momento. Que mi hijo me diga, me voy con mis amigos a bailar, a practicar algo de la escuela. Eso para mí es sumamente importante. Mi hijo, por ejemplo, odiaba caminar, no le gustaba caminar para nada. Pero nosotros podemos salir con mi hijo y con mi hija. Mi familia somos 3, ¿no? Yo y mis 2 hijos. Y poder decir, bueno, me voy con mis hijos a caminar y podemos estar fuera 4 o 5 horas caminando y ellos caminan y se conectan y juegan y viven y no les importa ensuciarse, no les importa lastimarse un poco.
Mi hijo cuando vivía en Quito se hacía un pequeño raspón y parecía que se iba a acabar el mundo. Y ahora ver que tiene toda esa tranquilidad, no sé, esa confianza, porque es una parte de una confianza de vida, ¿no? El confiar en que tú estás bien en donde estás y que no tienes que estar protegiéndote de todo, que es algo que sucede mucho en las ciudades, ¿no? Los niños sobreprotegidos porque realmente hay otro tipo de peligros allá en la ciudad que aquí. Y bueno, eso para mí es sumamente importante y sumamente grato de poder ver en mis hijos. Mi hijo, como un niño mestizo, tiene muchos amigos indígenas y creo que los amigos más cercanos que él tiene son niños indígenas. Y también es bonito ver eso porque hace 20 años pues todavía nos sentaban a los niños indígenas en un lado de la clase y a los niños mestizos en otro lado de la clase. Entonces ver que ahora eso como que se va rompiendo un poco, que van interactuando y que hay situaciones que aún que les vuelven como mucho más cercanos, ¿no? No hay una necesidad de que sea diferente, más bien podemos aprender mucho los unos de los otros y esta idea de que hay dos culturas diferentes conviviendo es una realidad todavía, pero creo que el gran reto para nosotros es lograr que la interculturalidad se dé de tan linda manera pues que podamos asumir cada uno lo lindo de la cultura del otro. Y bueno, eso pues es un poco hacia donde hemos llegado después con el trabajo y con el programa que hicimos, que es el de educación musical, ¿no? Que es el programa orquestal en el que ahora trabajamos. Y bueno, eso también se dio un poco por el hecho de, primero, cómo hubiese querido yo que hayan circunstancias o posibilidades cuando yo tenía esa edad. Y por el otro lado es que quiero yo para mis hijos y cómo quiero yo que crezcan mis hijos. Y cuando uno habla de sus hijos, pues se vuelve como una situación bastante amplia, porque bueno, cuando yo vivía sola en Quito y éramos mi hijo y yo, y todo era mi hijo y yo, y hasta ahí quedaba, pero cuando regresas y retomas y empiezas a trabajar ya en este sentido más comunitario, más abierto, entonces todos tus estudiantes se convierten en tus hijos de alguna manera y todos los niños que están a tu alrededor se vuelven parte de una responsabilidad que tú sientes, que es una responsabilidad de vida, porque no puedes esperar para tus hijos o para tu propia sangre un mejor futuro si no ves el futuro en comunidad, si no ves el futuro todo a tu alrededor. Es mucho más amplio que una familia de 2, de 3 o de 4 personas, o de una familia tal vez un poco más extendida de 20 personas. Es realmente todo el entorno en el que vives. Y si ese entorno se vuelve amigable y se vuelve saludable, entonces puedes ver que estás en el lugar correcto y que estás en la situación correcta. My mother always spoke Flemish with us. So, and when we tried to answer in Spanish, she did like she didn't understand. So we had to learn. Yeah. So I had this part. I think language is very important when you are holding a culture, because in the language you have some expressions from one language that don't exist in the other. And language is very close to feelings also. So you learn to feel different things in both cultures. So when I went back to Belgium, it was very a little bit familiar in one way, because I had this part of the culture and the songs that my mother sang when we were childs. They spoke a little bit about the way of living. So there were things I could recognize, but there was this other part that was so cold. I think not only the weather, but
here, when you want to go to visit your family, you just go and, hey, I'm here. And there you have to do appointments, and you have to go from this time to that time. It's so strange. It's my family. I just want to come and say hello. And I love when someone comes in and we're on the table and they just join us, and that's very nice. And this other part was so cold from, but I didn't know you were coming. I didn't make food for you. No, it's not important. I'm just coming, coming around. So that was very, that was a little shock in that. But it was also very good because I could embrace both parts of me. Because I also have a little bit of this, I want to be organized, and that comes also. It's something that's maybe in the blood. But I have also this other part of letting me go, and that was also a little bit shocking when I was there, because I had to work to study there and to do my things. So when I was working, they were always complaining, "You're too slow. You take too much time." But I was wanting everything to be clean and on the place, and so I could like embrace my both parts. That was a very good experience for me when I went there, and I think it was also the good age to do this, because I finished just my school time, and I was starting a new period in my life at 18. So it was a very crucial moment for me to decide what do I want for myself, because I have these two parts and I don't want to abandon none of them, but I could find out the way for me to embrace those two parts and to make my own life with these two currents that were coming. So I read something, and there was like a definition for this. It was a lion of two worlds. And that's the way I feel now. I have like 1 foot here and 1 foot on the other part of the continent of the world. And that's very nice, because I also can feel that it's not a definition of a country that makes me who I am. It's just I'm like they say now, a citizen of the world, and I don't need those names or those definitions to know who am I, and also what's the way I choose to live. That's something that is not defined by countries or by languages or by anything else. And what I feel, that's the right way. Ya